El ministro de Salud porteño, la cuarentena que dispuso el gobierno evitó una catástrofe en la ciudad. Hemos dicho muchas veces que creemos que la mejor estrategia en un escenario epidemiológico que aún no ha terminado de completar la mejoría en la ciudad es estratificar el riesgo de los niños, ¿no? Entonces allí empezar por pequeños grupos, siempre buscando a los niños que tengan mayor riesgo de daño. Entonces nosotros creemos que en ese orden de estratificación de riesgo, primero de todo, por supuesto, están los niños que han perdido su vínculo escolar, el de ellos y el de su familia. Con la escuela, ese es un grupo relativamente pequeño en número, para nosotros muy significativo, porque allí tenemos que trabajar fuertemente en reconstruir el vínculo y evitar la pérdida definitiva de la escuela. Luego, también los niños que están terminando un ciclo, sobre todo el ciclo del secundario y el ciclo del primario, son momentos muy importantes de la vida, momentos de cierre que requieren un proceso de revinculación y de un liderazgo y una organización de la escuela y del ámbito educativo para realizarlo de manera apropiada. Y luego también, en tercer lugar, creemos que en el orden es también los niños de primer grado, aquellos que están empezando a aprender a leer y escribir. En ese orden, y luego, por supuesto, ir avanzando con el resto de los niños. Entonces, en ese orden creemos que es la forma apropiada, pero seguramente la ministra será quien lo explique más en detalle, explique las etapas, explique las metodologías, porque ella es la que está liderando ese proceso. Nuestra mirada, y es una mirada como tantas otras, pero es nuestra mirada, es que el Gobierno Nacional, el señor Presidente, los gobernadores, tomaron allí por marzo una decisión que fue absolutamente indispensable y oportuna, que fue una cuarentena precoz, porque al menos por los datos que teníamos en la Ciudad de Buenos Aires y la evolución epidemiológica que teníamos, indicaba que para mitad de abril, entre mitad de abril y mitad de mayo íbamos a tener un pico de casos a la velocidad que venía la curva de la ciudad en los primeros días. Si bien eran muy poquitos casos, la velocidad de crecimiento, el R, estaba en 2.2, un número absolutamente fuera de rango de lo que tuvimos después. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido, imagínense que la curva de la Ciudad de Buenos Aires, para poner un ejemplo y para hablar solo de mi jurisdicción, como nos gusta a nosotros, nosotros hemos tenido una curva extremadamente aplanada en la ciudad y eso ha significado extremadamente ancha, es decir, muy duradera, porque hemos evitado que esa curva tenga una forma mucho más de pico, como hemos visto en muchos países, incluso en algunas provincias de la Argentina. Entonces, la cuarentena precoz nos permitió aplanar y prolongar y demorar la curva, como ha permitido en todos los países del mundo, porque las cuarentenas no evitan las curvas, las demoran y las aplanan. Y eso significó evitar una catástrofe sanitaria en la ciudad. Ahora, esta realidad que fue una decisión realmente muy importante y trascendente para evitar algo que como no lo vimos, no lo podemos cuantificar y valorar bien. Pero solo imagínense una curva de la ciudad mucho más picuda y que hubiera ocurrido antes que podamos organizar el sistema de salud. Entonces, esta realidad nos trajo un desafío que pocos países del mundo han tenido y de hecho ninguno tiene en este momento, que es una larga cuarentena con una curva aún evolutiva. Y eso es un desafío, yo lo he dicho siempre. Nosotros los argentinos, los porteños en aquel momento, ahora la curva porteña está descendiendo, pero nosotros los porteños y los argentinos en general tenemos que identificar que gracias a evitar una catástrofe sanitaria estamos en un escenario bastante poco común y complejo que tenemos que saber entender, evaluar y proponer un camino de transición o de tránsito de él de manera apropiada. Y eso es lo que yo creo que le queda a la Argentina por delante. Todavía una curva evolutiva, aunque cada ciudad o cada provincia la tiene diferente, una curva evolutiva nacional en el contexto de una larga cuarentena donde a la gente le cuesta acompañar las medidas. Y ese desafío hay formas de transitarlo, pero seguramente el elemento más importante para transitarlo es el diálogo franco con la ciudadanía, el comprendernos, en comprender que el nosotros en este momento es esencial y el comprender que para un nosotros todos tenemos que aportar algo de lo que tenemos cada uno, de lo que tiene uno en ese nosotros. Y eso es lo que yo creo que es esta epidemiología. Así que nos queda todavía en la Argentina una evolución de una curva que es un conjunto de resultados de diferentes provincias en situaciones muy diferentes, pero que tenemos que ayudar a las provincias que requieren ayuda, sobre todo las que tienen curvas demasiado aceleradas, y que para el mes de diciembre y enero, como bien decís vos, la circulación nacional se va a intensificar y tenemos que tener todas las jurisdicciones estrategias de cómo identificar rápidamente a los potenciales enfermos, traquear y aislar.
Y ese va a ser el camino de la ciudad y, por supuesto, seguramente del resto de las jurisdicciones. Y nosotros estamos permanentemente cooperando, dialogando con el Ministerio de Salud de la Nación para ser parte de ese trabajo, para apoyar, para acompañar y para coordinar con la Nación las cosas que tengamos que hacer, porque somos todos argentinos y todavía nos queda un camino para transitar juntos. Nosotros lo que hemos defendido mucho es, en esta etapa en particular, que ya podíamos dar un paso en lugares cerrados, pero de alto volumen de aire, de bajo nivel de tránsito o control del tránsito, y que no estén mucho tiempo dentro. Y en eso los shoppings cumplen relativamente bien ese componente. También hemos defendido formalizar y poner reglas claras sobre algunas cuestiones que informalmente están ocurriendo, y allí las trabajadores de los domicilios podrían ser una alternativa, y ese es el camino que estamos tratando de dar en estos días.